Hace unos días estaba viendo mis comentarios en YouTube y resulta que encontré algo interesante dentro de una crítica que tal vez era un poco hater. Y el usuario, que perdí el comentario entre tanta cosa, no se me perdió, no pude seguir comentando, charlando, me comentó algo de alguna función que se utilizaba en la compresión, y eso era la compresión upward o compresión ascendente. Y yo dije, bueno, está interesante tocar este tema, a pesar de que el argumento de él estaba errado, ya que él estaba diciendo que la expansión, en el video de expansión, que pueden ir a buscarlo, donde yo explico cómo utilizar un expansor, yo no estaba usando bien o no estaba utilizando un expansor, sino que estaba explicando lo que era la compresión upward o compresión ascendente. Por lo tanto, yo estaba seguro de que sí estaba expresando lo que era una expansión, así que decidí crear este video tanto para aportar a todas las personas que no tienen claro qué es una compresión upward o ascendente, y mostrar también las diferencias entre compresión ascendente y expansión, para que todo quede claro, todos entendamos, y así crear un nuevo conocimiento en el ambiente de la música, porque realmente no he visto videos de eso. Entonces dije, vamos a hacerlo, vamos a ser los pioneros. Aparte de eso, quiero saludarlos y agradecerles por el 1.000.000 de reproducciones. Para mí eso es vital. Cuando yo empecé el canal me puse una meta, o empecé el canal a subir contenido, porque yo creé el canal muchísimo antes de empezar a subir contenido. Lo tuve como 3 años o más ahí, pero sin contenido. Cuando yo dije voy a empezar a subir contenido, dije, mi sueño, mi meta, mi objetivo, como mi ideal es tener 1.000.000 de reproducciones y 10.000 suscriptores. Ya el primero se cumplió. Vamos por el segundo, que son los 10.000 suscriptores. Así que si no te has suscrito, a darle. Ya dejando todo el intro, creé un intro bastante interesante para celebrar el 1.000.000 de reproducciones, y a partir de ahora este va a ser el intro del canal. Espero les guste, y después del intro comenzamos con el tema. Así que empecemos. Lleva tu música en el level, bro. Flujis, raps, prende conmigo, ya no falles, bro. Hago un trick, suena en los freak, sueño en mi beat, tú lo puedes ya decir. Intentan igualarlo, pero no tienen idea. Vente conmigo que la vas a pasar bien. Bueno, espero les haya gustado un montón. Si es así, un likecito, porque es para ustedes, es dedicado. Quería hacer un intro bastante interesante. Ahora, si quieres apoyar, like, comentar, suscríbete y todas esas cositas para que el canal siga creciendo. Si quieres mi curso de mezcla, abajo en la descripción. Bueno, antes de empezar a hablar de la compresión upgrade o ascendente, tenemos que comprender bien qué es la compresión para tener claro eso. ¿Qué es la compresión? Bajar los picos que sobrepasan el umbral, diciéndolo en súper resumidas cuentas. Así que vamos a la pantalla y vamos a mirar lo que sería una compresión. Si yo abro mi mezclador, ven que tengo 3 procesos. Tengo el Fab Filter, el compresor y el Lintel, que ese es para otro videito. Ahora solo nos vamos a concentrar en estos dos. Vamos a abrir el compresor y lo vamos a activar, pero vamos a crearlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Creo un umbral, ¿cierto? Le bajo, pongo una relación 4.9 a 1, ataque casi al azar. Realmente no me importa que quede bien ubicado, sino para que ustedes vean el concepto. Entonces tengo esa compresión. Vamos a quitar aquí el mezclador. Miren bien, fíjense bien en la onda, y vamos a crear un nuevo render. Este es el natural y este es el mismo, pero renderizado. Vamos a ver las diferencias. Si yo veo, viene la señal más pareja. Miren los picos, todos los picos le bajé el volumen. Aquí viene pico, le bajé el volumen, pico, le bajé el volumen, y así sucesivamente con toda la onda. Donde hay picos,
pues le bajé el volumen. Es decir, todo lo que estaba por encima del umbral se le bajó el volumen. Vamos a escuchar, miren cómo era la original. Vamos otra vez a mi pantalla. Tenemos aquí la original. Vamos a ponerla desde el principio. Pues que eres divina. Miren ese pedazo. Un culazo. Sube. Y cuando yo vengo aquí abajo, pues que eres divina y tienes un culazo. Se sostiene. ¿Qué ventajas tiene la compresión UDWAR? Bueno, básicamente la compresión normal lo que hace es bajar y nos nivela la dinámica del sonido. Nos sirve para mejorar los cambios de movimiento, para equilibrar frecuencias sin perder la naturalidad, para que todo suene como si fuese mejor interpretado. Nos sirve, por ejemplo, para darle más carisma a un sonido. Eso es todo lo que nos sirve para de-esser, para todo ese tipo de cosas nos sirve un compresor normalmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay veces o hay momentos en los que yo no quiero comprimir de esta manera, porque realmente quiero que suene un poco más natural, un poco más parejo en cierto sentido, pero con la misma fuerza de los puntos más altos. Es decir, yo normalmente cuando yo comprimo, yo lo que quiero es bajarle a los puntos más altos. Pero esta vez yo no quiero bajarle a los puntos altos porque me gusta esa dinámica que se mantiene, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero es lo contrario, subirle a lo más bajo. Entonces aquí vendría como lo que es la compresión UDWAR. ¿Qué es la compresión UDWAR? Compresión ascendente, compresión negativa. Básicamente hago lo contrario. El umbral me dice lo que no va a tocar, es decir, todo el sonido que sobrepase el umbral no se va a tocar, sino que lo que esté debajo del umbral se le va a subir el volumen. Es decir, un proceso diferente o inverso, se podría decir en cierto modo. ¿Por qué? Porque yo le voy a subir al volumen que está debajo del umbral en vez de bajarle el volumen a lo que está encima del umbral. Espero me entiendan hasta ahí. Vamos a hacer la prueba ya aquí con la pantalla. Vamos a borrar esto que ya explicamos de la compresión y vamos a mirar otra vez en nuestro mezclador. Apagamos nuestro compresor y vamos a abrir otro tipo de compresor que es el Pro MB de FabFilter. Hay otros en el primer comentario, en el destacado voy a dejar el link de uno gratuito que sirve para lo mismo, pero no es tan gráfico. Por eso utilizo este, porque este es más gráfico. Entonces, yo tengo mi Pro MB y yo tengo aquí expansión y compresión. Si yo pongo en expansión es otra cosa que ya vamos a hablar y lo voy a colocar en compresión. Si ustedes ven, tengo los rangos, ¿cierto? Tengo el rango positivo, ¿cierto? Si yo tengo el rango positivo, básicamente lo que estoy dando es dando ganancia haciendo una compresión normal. Pero tengo también el rango negativo, o más bien al revés, perdón, disculpen. Cuando tengo el rango negativo, es decir, le estoy bajando a la ganancia como una compresión normal, es decir, una compresión descendente, que es la compresión que siempre utilizamos. Pero aquí yo voy a hacer lo contrario, no una compresión descendente, sino ascendente, negativa, UDWAR, como le quieran llamar. Entonces, vamos a mirar. Lo que yo tengo que hacer es enviar el rango para arriba, o sea, hacia ascendente, para que en vez de que le baje al sonido, le suba, ¿sí? A lo que esté debajo del threshold. Miren, pues que eres divino. Vamos a prenderlo. Pues que eres divina y tienes un culazo. Ven cómo sube. Si yo aumento el threshold, pues que eres divina y tienes miren un cómo culazo. Sube. ¿Sí ven? Si lo subo más, pues que eres divina y tienes un miren cómo sube el sonido. Pero lo voy a exagerar para que lo noten y ya después lo hacemos de una manera más ideal. Vamos aquí a exportar. No había seleccionado. Sí había seleccionado. Y vamos a ver la gran diferencia. Miren la onda aquí. Vamos a quitarla del mute para que se vea mejor.
Miren que aquí la onda empezó a subir mucho más. ¿Por qué lo exageré? Para que fuera más notorio. Miren, tenemos las ondas normales, los picos normales se mantienen al mismo nivel. Miren, los que sobrepasaron el threshold, pero los que no, los que están muy abajo, se les subió el volumen. Y miren que los puntos más bajos fue a los que subió más el volumen. ¿Qué pasa? Vamos a obtener... Vos que eres divina y tienes un culazo, así estás perfecta, ¿no? Vamos a obtener el proceso inverso de la compresión. Espero ya lo hayan entendido. Aquí le vamos a subir al piso, aunque no es el proceso inverso como tal, pero sí es una parte inversa. ¿Por qué? Porque en vez de subirle a lo que está... más bien, en vez de bajarle a lo que sobrepasa el umbral, vamos a poner la cámara, en vez de bajarle a lo que sobrepasa el umbral, le sube a lo que está debajo del umbral. Entonces sería como lo contrario, pero en cuanto al umbral o al threshold, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a intentar configurarlo mejor para que vean las ventajas de este tipo de compresión. Yo lo abro y primero no la vamos a hacer tan fuerte. Vos que eres divina y tienes un culazo, así estás Vamos a perfecta, nivelarla. no te falta un pedazo, yeah. Así me encantas, mujer, yeah. Y ahora sí la vamos a exportar para que vean la diferencia. Van a ver que ya no es que los picos bajos o los picos altos bajen, sino que se mantienen y lo que va subiendo es lo otro. Pero también me genera lo mismo del anterior. Me va generando que la dinámica se disminuya, que la diferencia entre este punto y este punto sea menor. ¿Sí? Hace lo mismo que la compresión, pero a diferencia sube más las partes bajas para generar un poco más de naturalidad, por decirlo así. Vos que eres divina y tienes un culazo, así estás perfecta. Si ven que este sonido se parece mucho más, vamos a hacerlo con el compresor para que me crean. Se parece mucho más, un poquito más el sonido. Aquí ya es diferente que suene mejor o peor, pero se parece un poquito más sonoramente a esto, al original. Miren, aquí tengo el compresión, esta es la compresión y esta es la expansión. Miren, aquí bajo el pico, aquí lo aumento todo lo demás, todo lo que está. Vamos a dejar el natural, vamos a apagar los efectos y vamos a mirar. Apagamos todos los efectos para evitar. Entonces, empezamos con el original. Vos que eres divina y tienes un culazo. Ahora vamos con la compresión normal. Vos que eres divina y tienes un culazo. Perdimos un poco de ganancia. Vos que eres divina y Se tienes siente un más culazo. pareja, más dinámica, suena bien. Pero aún así no se siente como ese aire que se sentía en la original. Miren la original. Vos que eres divina y tienes un culazo. Y ahora vamos a mirar la Upward. Vos que eres divina y tienes un culazo. Esta se parece mucho más a esta. Vos que eres divina y tienes un... Pero tengo más Vos que eres ganancia divina y aún así nivelo un poco más la dinámica. ¿Qué ventajas tiene una y qué desventajas tiene la otra? ¿Qué pasa? Que para que yo en la compresión obtenga el ruido o el piso de ruido, que es lo que quedó de fondo, por ejemplo, las respiraciones, los chasquidos, en la compresión tengo que comprimir demasiado y subirle mucho para que este piso de ruido salga al frente. Mientras que en la Upward, con un poquito más, se me sale ese piso de ruido, se me sale esos ruidos de fondo, esos chasquidos, esas babas, se van a salir mucho más fácil que con la compresión descendente. Pero como vimos, también es un poco más natural, no se siente tan forzada, no se siente tan... como tan irreal, sino que se sigue manteniendo la naturalidad de la grabación. Entonces, ¿en qué caso yo voy a usar una Upward? En la que me parezca increíblemente buena la grabación y solamente quiera controlar la dinámica un poco para que suene súper natural. Esto aplica para baterías, para drums, para master, para lo que sea. Entre más naturalidad quiera, pero darle más ganancia, pues es bueno utilizar la compresión ascendente. Si yo al contrario quiero hacerlo más irreal, pues utilizo un compresor irreal entre comillas, porque todos sabemos que un compresor bien utilizado suena bastante natural, y también dependiendo del tipo de compresor. Disculpen. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con este tipo de compresión?
utilizarla ocasionalmente. Realmente no es una compresión muy utilizada siempre y cuando se quiera naturalidad, pero ahí está el truco. Ahora vamos, en Reaper, creo que Reaper tiene un plugin que también se lo dejo en el primer comentario, que es para hacer este tipo de compresión nativo. Así que en el primer comentario, ya saben, voy a dejar el enlace de un plugin gratuito y voy a dejar el enlace o el nombre del plugin de Reaper para que vayan a utilizarlo. Ahora, como servicio extra, porque yo ya les comenté que el usuario me estaba diciendo que yo estaba equivocado cuando hablaba de expansión, que lo que yo estaba enseñando no era expansión y que, mejor dicho, que todo la había embarrado, pero no, él está equivocado porque lo que yo estaba enseñando sí era expansión. Es más, a mí se me hizo raro que él me comentara de que eso no era expansión cuando el plugin se llamaba expansor. El nombre del plugin era expansor. O sea, ¿cómo le van a poner un nombre de expansor a algo que no hace expansión? ¿Listo? La diferencia entre el expansor, el compresor y la outward es la siguiente. Compresión, bajamos niveles de lo que está por encima del umbral. Compresión outward, subimos niveles de lo que está por debajo del umbral. Expansión, bajamos niveles de lo que está por debajo del umbral. Es decir, sería el proceso exactamente inverso, hablando de lógica, de la compresión, porque la compresión le baja el volumen a lo que está encima del umbral y la expansión le baja el volumen a lo que está debajo del umbral. ¿Sí? Entonces se podría decir que las dos formas, tanto la upward o ascendente, ascendente, tienen, son un poco inversas a la normal, ¿cierto? A la descendente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar aquí con el ejemplo para que me entiendan un poco más. Vamos a borrar estas pistas y vamos a utilizar un expansor. Vamos a mezcla y vamos a utilizar el mismo Fat Filter. Abrimos. Pero en vez de compresión vamos a ponerle expansión. Miren que cuando yo le pongo compresión el umbral sí sube, pero cuando le pongo expansión ya no sube. ¿Por qué? Porque yo le voy a bajar a la sesión. Vamos a escuchar para que veamos. Miren. Pues que eres divina y tienes un culazo. Si yo exagero, pues prácticamente le bajo todo y solo suenan los brillos. Obviamente si sube más. Mujer. Pues que eres divina y tienes entonces un culazo. yo voy a buscar solamente los picos más altos. Así me encantas, mujer. Háblame claro, mujer. ¿Listo? Y vamos a ver que él le baja a los que está debajo del umbral. Vamos a mirar. Y vamos a ver la diferencia. Quitamos aquí el mute. Y vemos que esto se sigue manteniendo. ¿Cierto? Se sigue manteniendo. Pero esos picos que están por debajo del umbral bajan un poco el volumen. Miren, por ejemplo, aquí teníamos todo este ruido y aquí ya no lo tenemos. Vamos a exagerarla un poco más para que sea más notorio, ¿sí? Entonces volvimos a abrir nuestro plugin y vamos a aumentar el threshold. Pues que eres divina y tienes un culazo. Así... Un poquito incluso más. Pues que eres divina y tienes un culazo. Así estás perfecta y no te falta un pedazo, yeah. Así me encantas, mujer, yeah. Háblame claro, mujer. Listo, yo creo que ya. Pero es que quiero que sea súper evidente por ahí. Porque eres divina y tienes un culazo. Así estás perfecta. Ahí, mira. Entonces, venimos aquí. Y ponemos B. Vemos, miren la imagen. Vamos a quitar aquí el mute. Y vemos que todo esto se le baja el volumen. Se le bajó el volumen. Se le bajó el volumen. Se le bajó el volumen. Funciona en cierto modo parecido a un gate, pero al revés. ¿Por qué? Porque el gate lo que hace es dejar pasar cierto ruido, ¿sí? O sea, dejar pasar aquello que sobrepasa el umbral y lo que no. Entonces yo puedo usar la expansión para quitar esos pequeños ruidos o esos chasquiditos cuando no es necesario, o sea, cuando molesta, y aparte sigo manteniendo los picos más altos de la señal, lo cual me va a generar la sensación psicoacústica
de que las cosas suenan un poco más amplias, más grandes. Por ejemplo, en un drum, en un grupo de baterías, yo puedo utilizar el expansor, mantener esos picos altos, bajarle un poquito a lo demás y me da esa sensación de grandeza. Ahora, yo tengo un gráfico por acá, lo voy a buscar y se los quiero mostrar. Vamos a ver, vamos a subirlo aquí y voy a compartir la pantalla. Listo, ven este gráfico, vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo entiendan mejor. Compresión, le bajamos la ganancia. Miren, esto es entrada y esto es salida, ¿cierto? Entonces se le baja a la salida. Compresión upward, vemos que la entrada se aumenta, miren, de 0 empieza a aumentar la entrada, pero la salida se mantiene, es decir, lo que está antes del umbral, que es esto, miren, el threshold, se empieza a aumentar. Miren que aquí están de 0, o sea, aquí no se está modificando el nivel de señal que está antes del umbral, sino que se atenúa la que está después del umbral. Aquí al contrario, la que está antes del umbral se sube el volumen, y la que está después del umbral se mantiene igual. Ahora, el expansor, ¿qué es lo que hace? En vez de subirle el volumen como hace este, le baja el volumen. Miren, sube aquí y le baja levemente el volumen a la señal que está antes del umbral. Entonces eso sería la diferencia. Compresión baja el nivel de lo que está por encima del umbral. Compresión upward o ascendente le sube el volumen a lo que está antes del umbral, y el expander le baja el volumen a lo que está antes del umbral. Upward le sube el volumen, expander le baja el volumen a lo que está antes del umbral. Por lo tanto, espero esto lo hayan entendido muy bien, les haya servido un montón, porque es un poco enredado de enseñar, un poco complicado, pero creo que salió interesante, salió decente el video. Traté de explicarlo lo más dummies posible para que sea fácil de entender. Espero el video les guste un montón. Si es así, ya saben, like, comentar, suscribirse. Si quieren mi curso de mezcla para principiantes, ahí está abajo el link. Muy económico, me apoyan muchísimo para seguir creciendo. Que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Alright.